¿Cuál es tu historia de no puedo creer que haya funcionado? Y ahora que lo pienso, me doy cuenta de que fue el riesgo más calculado que he tomado en toda mi carrera académica. Mi profesor suelta la bomba 3 semanas antes de los finales. El proyecto en equipo valdría un impactante 70% de nuestra calificación, y podíamos elegir nuestros propios equipos, lo que debería haberse sentido como un regalo, pero terminó siendo el escenario de la peor traición de mi vida universitaria. Mis 3 mejores amigos desde el primer año me rodearon de inmediato, cercando mi escritorio antes de que pudiera procesar lo que el profe acababa de anunciar, y me dicen: obviamente vamos juntos, ¿verdad? Con esas sonrisas enormes en sus caras. Y sinceramente, yo estaba súper emocionado porque siempre nos lucimos en los proyectos juntos. Tenemos Stadin, AAQT, Mika Incre, AYAQT, BLE. Este ritmo perfecto de trabajo como unidad que nos ha sacado adelante durante 3 N tilde. Os de universidad. El profesor nos entrega un estudio de caso enorme sobre la reestructuración, o AQT. N de una empresa de tecnolog, y AQT. A en quiebra. Y dice que necesita un AN, AQT. Lisis completo de 30p, AQT, Ginas, M, AQT, S una presentasi, o AQT, N pulida de 20 minutos. Puedo sentir el peso del folder en mis manos mientras ojeo las P, AQT, Ginas, viendo ya la complejidad de lo que nos ped, AQT, AN. Ya estoy dividiendo mentalmente el trabajo en mi cabeza, pensando que, AQT, N es mejor en AN, AQT, Lisis financiero, ki, AQT, N tiene la redaxi, AQT, NM, AQT, SC, WAQT, LIDA, KI, EAQT. N es el mejor para exponer. Cuando uno de mis amigos dice, T WAQT, RSC, WAQT. Pero bueno para esto, deber, YAQT, hacer el L, YAQT, der. Y los otros dos asienten como esos perritos que mueven la cabeza en los taxis. En ese momento interpreto esto como confianza, como respeto por mis habilidades organizativas y ACAD, EAQT, Micas. Pienso, ok, tiene sentido. Coordinar, EAQT. Todo. Asignar, EAQT. Secciones basadas en las fortalezas de cada uno. Armar, EAQT. Nuestro Google Drive con una estructura de carpetas clara. Crear, EAQT. Un calendario realista con D, YAQT. Haz de Colch, o AQT, N. Ya saben, cosas de un L, YAQT, der de verdad, el tipo de gesti, o AQT, N de proyectos que separa a los buenos equipos de los geniales. Hacemos todo este show elaborado de ser el Dream Team absoluto, hablando lo suficientemente alto para que otros grupos nos escuchen, irradiando confianza y capacidad. El profesor incluso nos sonr, YAQT, y con esa mirada se, o AQT, émplice, diciendo, esto se va a poner interesante, lo cual tomo como un cumplido, como un reconocimiento de que somos el grupo a seguir. El paquete de la tarea es tan grueso como un libro de texto cuando lo reviso a fondo esa noche. F, AQT, Silmente una 100p, AQT, Ginas de lectura densa, estudios de caso, estados financieros, AN, AQT, Lisis de mercado. Esa misma noche en mi cuarto ya estoy subrayando secciones clave con mi sistema de colores que tan bien me ha servido, llenando los M, AQT, R genes con notas preliminares y preguntas que tendremos que abordar. Creo un chat grupal spec, YAQT, físicamente para el proyecto IMB, YAQT, o un mensaje detallado sobre nuestra primera reunión, o AQT, NMA, N tilde, Ana en la biblioteca, especificando la hora exacta, el piso en el que nos veremos, Q, EAQT, debe traer cada uno, y menciono que todos deber, YAQT, amos llegar habiéndole, YAQT, do al menos las primeras 30p, AQT, Ginas. Todos confirman con entusiasmo, emojis de pulgar arriba, mensajes de ya quiero empezar, declaraciones de con todo que me hacen sentir que estamos genuinamente unidos en esto. Llega la primera reuni, o AQT, N y nadie aparece. Ni una sola persona. Me quedo sentado a YAQT. Durante 2 horas completas con mis notas meticulosamente codificadas por colores extendidas sobre la mesa y mi calendario impreso listo para distribuir. Revisando mi tel, EAQT, fono cada pocos minutos. Mientras tanto, ellos AQT. N subiendo historias a Instagram desde una fiesta a la que no me invitaron. Vasos rojos y caras riendo llenan mi feed. Les escribo al grupo D o AQT en de andan. Tratando de mantener un tono ligero y no acusatorio, recibo una serie de mensajes que se sienten cada vez M, AQT, es huecos, PERD, o AQT, N, Sally, o AQT, una emergencia, pero T, o AQT, puedes con esto, y Surgi, o AQT, algo de, o AQT. Le timo minuto. Confiamos en ti. Al D, y AQT. A siguiente en clase, AQT. N literalmente sentados 3 filas de tre, AQT. SDM, y AQT. Cuchicheando y ri, y AQT. N12 entre ellos. Cuando me volteo para hacer contacto visual, quiz, AQT. S para comunicar mi decepsi, o AQT. N o confusi, o AQT. N solo me saludan alegremente como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran plantado por completo en nuestra primera junta. Segundo intento de reuni, o AQT, N, que agendo de nuevo con suficiente antelasi, o AQT, N, y M, o AQT, L tiples recordatorios. Una amiga S, YAQT.
Llega, pero 45 minutos tarde, entrando apurada con el abrigo a medio poner, solo para decirme que tiene que irse a algo de su novio en 5 minutos. Pero dice, M. A acute. Dein por mail quo. A acute. Me toca hacer. Como si eso fuera una soluci. O acute. En a su completa ausencia del proceso colaborativo. Cree, e acute, una hoja de C, a acute, L culo incre, y acute, blemente detallada con las partes de todos claramente delineadas, fechas L, y acute, mite razonables y escalonadas, fuentes de investigasi, o acute, N, ya revisadas y enlazadas, codificadas por colores seg, o acute, N prioridad y dificultad. La comparto en el chat grupal con un mensaje explicando C, o acute. Mo he tratado de hacer esto lo M, a acute, SF, a acute, sil posible para todos, y recibo. Silencio total. Nadie me pelo oculta. Ni siquiera un visto que confirme que lo han le. Y acute. Do. Llega la segunda semana, y empiezo a sentir esta ansiedad que me carcom. Y acute. A el est. O acute. Mago. Esta sensasi. O acute. N de que algo est. A acute. Fundamentalmente mal con nuestra din. Acute. Mica. Voy a nuestro lugar habitual para comer con ellos, esperando que quiz. A acute. Podamos hablar del proyecto en un ambiente casual, averiguar Q. A acute. Est, a acute. Pasando. Me estoy acercando a su mesa cuando escucho a uno de ellos decir, con la voz goteando dest, e acute n, por co, e acute, est, acute. ¿Tan intenso con este proyecto? Ni que fuera para tanto. Y otro responde, cl acute, psico de matadito, con una risa que me cal, o acute. Hasta los huesos. Me congelo a medio paso de, a acute. No me cuenta de que han estado hablando de m, y acute. A mis espaldas todo este tiempo, los confronto de spu. E acute. S de clase S mismo de, y acute. A. Tratando de mantener la voz firme, preguntando directamente. ¿Le van a entrar al proyecto final o no? Porque necesito una respuesta clara. Necesito saber si debo hacer todo este proyecto yo solo. De repente se transforman, poniendo caras serias y preocupadas, como actores cambiando de personaje. Claro que ese y acute. Estamos trabajando en eso, no te preocupes. Deja de estresarte, te va a dar una o acute. L será. Pero M, a acute, es tarde esa misma semana. Los veo saliendo juntos de las horas de oficina del profesor, una reuni, a acute, N de la que yo no sab, y a acute, a nada, a la que no fui invitado. Y se dispersaron en cuanto me vieron al final del pasillo. Como si los hubieran atrapado haciendo algo que no deb, y acute. An, M, acute, S tarde SD, y acute. A. El profesor incluso me llama aparte de spu, e acute. S de clase y me dice con expressi, o acute. N preocupada. Sus compa, ne tilde, Eros mencionaron que usted no ha respondido a sus intentos de colaborar. Eso no suena como usted. Y es como si la realidad se estuviera reescribiendo frente a M, y acute. Se me revolvi, o acute, el est, o acute, mago, esa sensasi, o acute. En horrible de que me estaban gasliteando, de que estaban torciendo la narrativa en mi contra. Inmediatamente saco mi tel, e acute. Fono con manos temblorosas y le muestro todo. El muro de mensajes ignorados, los documentos compartidos back y acute. Os consolo mi nombre en el historial de Edisi, o acute. N. Los correos sin respuesta. Acute. Él solo asiente lentamente mientras revisa todo, pero luego dice, trate de resolverlo. Ladin, a acute. Mica grupal es parte de la calificación, o acute. N. Lo sent, y acute. Como un portazo. Como si me dijeran que simplemente aceptara esta disfunci. O acute. N. Una semana antes de la presentación. O acute. N. Cuando el P. Acute. Nico realmente comienza a apoderarse de M. Y acute. Porque no tenemos nada concreto, reviso nuestro drive compartido esperando contra toda esperanza que alguien haya aportado algo, lo que sea. Y encuentro que una persona subí, o acute. Un solo P. A acute. Rafo. Quiz. A acute. Es 4 frases. Que estaba literalmente copiado y pegado de Wikipedia. Ni siquiera parafraseado, ni siquiera intentando ocultar el plagio. Escribo al grupo desesperadamente. Mi mensaje probablemente sonando fren. E acute. Tico. La exposici. O acute. N es el lunes. No tenemos nada, necesitamos vernos este fin de semana. Y la Wakute. Nica respuesta que recibo es un casual. Rel. Acute. Jate. El domingo en la noche lo checamos, como si estuvi, acute, Ramos hablando de elegir una pel. Acute, cula. No de un proyecto que vale el 70% de nuestra calificación, acute, N, no confi, y acute. En ellos ni por un segundo. Cada instinto me dec. Y acute. A que me estaban tendiendo una trampa para que fracasara. As, y acute. Que tom. Y acute. Una de Sisi. O acute. N me puse a trabajar por mi cuenta. Paz. E acute. La semana entera viviendo PR. A acute. Ticamente en la biblioteca, sobreviviendo a base de CAF. E acute. Y cochinadas de la maquinita, construyendo una presentación. O acute. N desde cero, haciendo toda la investigación. O acute. N yo solo, elaborando cada an.
Aacute. Lisis. Creando cada diapositiva. Llega el domingo por la noche, 11 p.m., y estoy dando los toques finales a la presentación. Oacute. N que constru. Y acute. Completamente solo. Ajustando los Oacute. Últimos detalles de formato. Revisando mis citas. Cuando recibo la notificación. Oacute. N de un correo que hace vibrar mi tel. Eacute. Fono en el escritorio. Es del profesor, enviado a todo el grupo por lo que es claramente un accidente. El tipo de error que lo revela todo. Obviamente estaba dirigido solo a mis 3 amigos, Bas, AQT. N domé en el tono y el contenido. El asunto dec. Yacute. A. Asunto. Re. Preocupaciones sobre miembro del equipo. Sent. Yacute. Un terror FRAQT. O recorrerme mientras lo abre AQT. A. Lo abre. O. Isemel. Oacute. La sangre. Hielo en las venas. Ab. Yacute. A toda una cadena de correos. Semanas de correspondencia que yo no sab. Yacute. A que exist. Yacute. A. Mis amigos Seab, Yacute. Han estado reuniendo con el profesor regularmente durante semanas, construyendo system. Acute. Ticamente un caso de que yo era el compantilde. Ero problem. Acute. Tico, el diff, Yacute. Sil. El que saboteaba el proyecto grupal. Capturas de pantalla M. Yacute. As. Seg. Wacute. N ellos microgestionando en el chat, que en realidad eran solo yo tratando de organizarnos y mantenernos en el camino. Afirmaciones de que me negaba a dejarlos contribuir, que estaba siendo controlador y dominante, que rechazaba sus ideas. Uno de ellos incluso escribí, Oacute, con este tono preocupado y razonable. Solo quiere todo el CR. Acute. Dito para Acute. Él porque est. Acute. Obsesionado con su promedio. La verdad. Da L. Acute. Estima verlo. Hemos estado tratando de trabajar a su alrededor, pero no nos deja acceder a los archivos. Lo cual era una mentira descarada, ya que compart, Yacute, todo abiertamente desde el primer de, Yacute. Pero acu. Yacute. Est. Acute. La parte que hace que me tiemblen las manos F. Yacute. Básicamente mientras leo, el detalle que transforma esto de disfunci. Oacute. N traisi. Oacute. N calculada. Adjunto al, Oacute. Letimo correo hay una presentasi. Oacute. N separada. Un archivo completo de PowerPoint. Su propia versi. Oacute. N. Que yo no sab. Yacute. A que exist. Yacute. A. 20 diapositivas de trabajo mediocre, mal investigado y con mal formato. Pero existe. Es real. Es funcional. Ab. Yacute. Han estado trabajando juntos todo este tiempo. Reuni. Yacute. N en 12 en secreto, construyendo su propio proyecto, completamente sin M. Yacute. Exclui. Eacute. Endome deliberadamente mientras Fing y Acute han estar abrumados e incapaces de contribuir. La respuesta del profesor a su Acute. El último correo dec. Yacute. Le agradezco que me haya informado de esto. Es un asunto serio. Discutamos alternativas para su calificación, Oacute, N, separada de la de Oacute, L, y pude ver que ya estaba siendo convencido por su narrativa. Ya prepar, Acute. No 12 para dejarlos triunfar mientras yo fracasaba. Porco, Eacute. Har. Yacute. ¿Han esto? La pregunta da vueltas en mi mente toda la noche, mantení. Eacute. No me despierto. Porque ab. Yacute. Hemos sido amigos por 3 N tilde. Os. Amigos de verdad o eso cree. Yacute. Personas a las que ab. Yacute. Ha ayudado a superar rupturas amorosas, problemas familiares y dificultades acad. Yacute. Micas. Reviso la cadena de correos con una creciente sensasi, o acute, N de horror, retrocediendo hasta el principio, y la encuentro, la prueba reina. Un correo de la primera semana, justo después, acute. Es de que nos asignaron el trabajo. Si hundimos su calificasi, o acute, N de participasi, o acute, N y hacemos nuestro propio proyecto, o acute, N podemos pasar, y, o acute, el ser, acute, el que repruebe. Quiz, acute, S hacia acute, deje de hacernos ver mal en todas las clases, y estaba firmado por los 3. Una conspiracy, o acute, N desde el principio, antes de que yo hubiera hecho nada que pudiera interpretarse como controlador o diff, y acute, sil, llega el lunes por la ma. N tilde. Ana, apenas dorm, yacute, pero entre, acute. A ese sal, o acute. N con 2 memorias USB apretadas en mi mano. Y nunca me ab. Yacute. Ha sentido M. Acute. S tranquilo. M. Acute. S seguro de lo que ten, Yacute. ¿A qué hacer? Una memoria ten, Yacute. A mi proyecto completo. 30p. Acute. Ginas de An. Acute. Lisis y 20 diapositivas de presentasi. O acute. N profesional. La otra ten, Yacute. A capturas de pantalla de cada mensaje ignorado, cada correo de la cadena, cada pieza de evidencia de todo su plan expuesto cronol, o acute. Jicamente, cuando el profesor nos llama, o acute. Para exponer. Y mis 3 amigos ya estaban parados nerviosamente al frente.
Me acerc. Eacute. Y connect. Eacute. Primero la memoria N o acute. Mero 2. La de la evidencia. Y no dije una sola palabra. Ni una explicasi o acute N o acusasi o acute N. Solo dei. Y acute. Que se proyectara en la pantalla mientras toda la clase lee. Y acute. A su plan para sabotearme. B. Y acute. A aparecer los correos uno por uno. B. Y acute. A la L. Y acute. Nea de tiempo de lenga. Ne tilde. O desarrollarse en tiempo real. Mis 3 ex amigos se pusieron P. A acute. Lidos. El color desapareci. O acute. De sus caras. Uno de ellos de hecho jade. O acute. Y pude escuchar murmullos extendi. E acute. No sé por el sal. O acute. N. Otros estudiantes leyendo y reaccionando con sorpresa. Luego tranquilamente cambi e acute. A mi presentasi o acute. N real. La memoria N. O acute. Mero 1. Y di 20 minutos de unan. A acute. Lisis impecable. Cada argumento apoyado. Cada conclusi. O acute. N respaldada por datos. Hablando clara y confidencialmente. Mientras mis antiguos amigos permanec. Y acute. Han congelados a mi lado. Incapaces de hacer nada M acute. Ese que mirar. El profesor me detuvo despu. E acute. S. Con una expresi. O acute. N indescifrable. Y pidi. O acute. Hablar conmigo en privado una vez que el sal. O acute. N se vaciara. Le entregu. E acute. Ambas memorias, la evidencia completa y el proyecto completo. Y dije con una firmeza que no sent. E acute. A del todo. A aceptar. E acute. Misero en la parte grupal. Low veil. 2D. Y acute. As despu. Y acute. S. Receive. Y acute. Un correo que debo haberle. Y acute. 250 veces. Tratando de procesar lo que significaba. Ab. Y acute. Ha reprobado el proyecto grupal como esperaba. Receive. Y acute. Un 0 por el componente de equipo tal como lo ab. Y acute. Ha anticipado, lo cual baj. O acute. Mi calificací. O acute. N final en la materia un 6. La calificací. O acute. NM. Acute. Es baja que ab. Y acute. Ha recibido en mi carrera ACAD. E acute. Mica. Pero adjunta a esa notificací. O acute. N de calificací. O acute. N ven. Y acute. A una carta de recomendasi. O acute. N para el posgrado en Harvard, escrita personalmente por el profesor, que comenzaba con palabras que nunca olvidar. E acute. En mis 20 a N tilde. O sense. N tilde. Ando. Nunca he sido testigo de un estudiante que maneje la traisi. O acute. N y la adversidad con tanta integridad y capacidad. Actualizasi. O acute. N. Paso las siguientes 3 horas sentado en mi escritorio en mi cuarto, con la laptop abierta en ese correo. Desplaz. A acute. Nedóme hacia arriba y hacia abajo por las palabras del profesor, como si buscara a al. O acute. N significado oculto que me perd. Y acute. Las primeras 49 veces que lo lee. Y acute. Mi roomie regresa de su clase vespertina alrededor de las 9. Deja su mochila junto a su cama. Y escucho que se detiene cuando nota que estoy exactamente en la misma posisi, o acute, en la que estaba cuando se fue 3 horas antes. Toca mi escritorio aunque estoy justo a. Y acute. Tratando de llamar mi atención. O acute. N. Y pregunta si todo es a acute. Bien, porque aparentemente parezco como si hubiera visto un fantasma o algo as. Y acute. Abro la boca para responder pero no sale nada porque, sinceramente, no es e acute. Si las cosas es a acute. N bien o completamente arruinadas. O de alguna manera ambas al mismo tiempo, as. Y acute. Que solo le muestro el correo sin decir nada. E acute. Él lee todo. La notificasi. O acute. N de la calificasi. O acute. N de 6. Y luego la carta de recomendasi. O acute. N de Harvard adjunta debajo. Sus cejas siguen subiendo M acute, S y M acute, S alto hasta que finalmente me mira y dice, oye, ¿qué acute onda? Lo cual resume perfectamente C. O acute. Mo me siento sobre toda la situación. O acute. N. Cierro la laptop y le digo que necesito consultarlo con la almohada. Aunque S. E acute. Que no voy a dormir nada esta noche. Y. E acute. Él asiente lentamente como si lo entendiera, pero puedo notar que todav, y acute, a est, a acute. Confundido sobre lo que acaba de pasar. Alamá, N tilde, Ana siguiente, Mitel, E acute. Fono vibra con un correo de la licenciada Robles, mi asesora ACAD. E acute. Mica con la que quiz. Acute. S hablado 2 veces en 3 a, N tilde, os. El asunto solo dice, urgente, necesito verte hoy, en May, o acute, sculas, lo que inmediatamente hace que se me revuelva el est, o acute, mago. Reviso la hora, y apenas son las 7 de la ma, N tilde, Ana. Lo que significa que debe haber enviado esto en cuanto llegue. O acute. A su oficina. Le respondo preguntando Q. A acute. No quiere que nos veamos. Responde en 30 segundos, diciendo que tiene tiempo a las 9 si puedo ir. Ya me estoy poniendo la ropa y saliendo por la puerta. Porque algo en su tono hace que esto se sienta realmente importante. Llego a su oficina a las 8:55 y toco la puerta.
Me dice que pase antes de que pueda terminar de tocar. Cuando entro, tiene papeles esparcidos por todo su escritorio, e inmediatamente reconozco la carta de recomendasi, o acute, N del profesor impresa en papel membretado oficial, con secciones enteras resaltadas en marcatextos amarillo. Mese, N tilde. Ala la silla frente a su escritorio. Y me siento. Desliza la carta resaltada hacia M, y acute. Sin rodeos ni saludos. Me dice que ha sido asesora a CAD, e acute, Mika durante 15 N tilde. Os. Y que ha visto quiz. A acute. Es 3 cartas como esta en toda su carrera, que los profesores no escriben recomendaciones as, y acute. A menos que realmente crean cada palabra que est, acute, N diciendo. Tomo la carta y miro las secciones resaltadas, que son B, a acute. Básicamente todas las partes sobre mi integridad y capacidad. Y C, o acute. Momanej, o acute. Una situación, o acute. N imposible. La licenciada Robles me observa leer con una expresi, o acute. N intensa. Explica que una carta tan fuerte de un profesor que claramente presenci, o acute, algo significativo puede, de hecho, pesar M, a acute. Es en las admisiones de posgrado que un promedio perfecto de 10, porque muestra car, a acute, ceteter y resoluci, o acute, N de problemas del mundo real que las calificaciones no pueden medir. Le pregunto si realmente cree que mi futuro acad e acute, mico no est, acute, destruido por el 6. Ella se recarga en su silla y dice que mi futuro podré, y acute, hacer M, acute, SS, o acute. Lido ahora que si nada de esto hubiera pasado. Suena loco, pero la forma en que lo dice casi me hace creerle. Voy a mi siguiente clase de SPU, e acute. Ese de salir de la oficina de Robles. En cuanto entro al auditorio, veo a mis 3 ex amigos sentados en una sexy, o acute, N completamente diferente de donde normalmente nos sentamos juntos. Est. A acute. N agrupados en la esquina trasera, en el lado opuesto del sal. O acute. N. Cuando hago contacto visual con una de ellas, inmediatamente desueve, y acute. A la mirada y empieza a hablar con los otros 2. Como si no me hubiera visto. Tomo mi asiento habitual cerca del frente y saco mi laptop. Puedo sentirlos observe. A acute. N dome desde el otro lado del sal. O acute. N. Aunque cada vez que volteo, fingen estar mirando sus tel. E acute. Fonos o sus notas. La clase comienza, e intento concentrarme en lo que dice la profesora. Pero sigo escuchando susurros de los estudiantes sentados a mi alrededor y capto fragmentos de conversaciones que claramente son sobre lo que pasa. O acute. Durante la presentación, o acute, 2 chicas sentadas en la fila de 3 a acute, SDM y acute, est, a acute, N hablando en voz baja y escucho a una decir algo sobre C, o acute. No todos vieron los correos proyectados en la pantalla, y la otra responde que no puede creer que alguien realmente planeara algo tan manchado. Cuando la clase termina, mis ex amigos PR, a acute, críticamente salen corriendo del auditorio, agarrando sus cosas y a acute. No sé antes de que la profesora termine sus comentarios finales. Me doy cuenta de que esta ser a acute, la nueva normalidad por el resto del semestre. Estoy caminando por el campus hacia la biblioteca cuando paso junto a un grupo de estudiantes de la misma clase. Dejan de hablar en cuanto me ven, lo que hace bastante obvio que estaban discutiendo toda la situación. O acute N. Uno de ellos me da un asentimiento comprensivo, y otro incluso articula sin sonido. Q. E acute. Mala onda. Mientras paso, me doy cuenta de que la historia se ha extendido mucho. M a acute, SR a acute, pido de lo que esperaba. M a acute, esa tarde. Recibo una llamada de un N, o acute, mero desconocido del campus. Cuando contesto, es la asistente del jefe de departamento preguntando si puedo ir a una reuni, o acute, N sobre un asunto de integridad acad, e acute. Mika, mi est, o acute. Mago se desploma de inmediato porque pienso que de alguna manera yo soy el que est, acute. En problemas. ¿Qué quiz, acute? Es el profesor Cambi, o acute. De opini, o acute. N, o la administrasi, o acute. N piensa que hice algo mal al exponer todo P. O acute. Blicamente. Llego a la oficina del jefe de departamento 20 minutos después. E acute. S. Sintiendo que estoy caminando hacia mi propia ejecución. O acute. N. Su asistente me dice que pase directamente. La jefa de departamento es esta mujer mayor que siempre parece seria, y cuando me siento frente a su escritorio, tiene una carpeta gruesa abierta frente a ella. Empieza a hablar antes de que pueda ponerme lo suficientemente nervioso como para decir algo, explicando que el profesor report, o acute, toda la situación, o acute, N la administrasi, o acute, N, L, D y acute, a despu e acute, S de la presentasi o acute N. Me dice que mis antiguos compa, N tilde. Eros est, a acute. N actualmente enfrentando una revisi, o acute. N disciplinaria formal por deshonestidad acad, e acute. Mica y conspirasi, o acute. N para sabotear a otro estudiante, que aparentemente son cargos muy serios que la universidad toma extremadamente en serio. Estoy y acute, sentado, tratando de procesar esta información. O acute. N. Y ella con tin. O acute. A explicando que el departamento quiere asegurarse de que yo no fui penalizado. M. A acute. Es al. A acute. De la calificación. O acute.
N misma, que quieren verificar que la situación, o acute. N no afect, o acute. Mi posisi, o acute. N de otras maneras. Me pregunta si alguien ha tomado represalias contra M y acute, o ha tratado de intimidarme desde la presentasi, o acute, N. Le digo que no. Que principalmente la gente me ha estado evitando o susurrando sobre lo que pasa. O acute. Ella asiente y toma algunas notas en el archivo, y luego me dice algo que hace que mi cerebro deje de funcionar por un segundo. La jefa de departamento explica que mis 3 ex amigos est, a acute, N siendo obligados a recursar la materia completa el PR, o acute, simo semestre con diferentes profesores, y cada uno est, a acute, recibiendo violaciones formales de integridad ACAD, e acute, mica que ser, a acute, N anotadas permanentemente en su K, a acute, RDEX, est, a acute, diciendo esto con una voz tranquila y profesional, como si estuviera discutiendo asuntos administrativos de rutina, pero estoy a y acute, sentado de a acute, dándome cuenta de que sus futuros ACAD, e acute, micos acaban de ser seriamente da, en tilde, a2 por lo que intentaron hacerme. Ella contin, o acute, a explicando que estas violaciones aparecer, a acute, en cualquier solicitud de posgrado que en v, y acute, en, y que la mayor, y acute, a de los programas toman muy en serio los problemas de integridad ACAD, e acute, mica al revisar candidatos. Le pregunto, e acute. Significa exactamente eso para ellos. Ella es honesta al respecto, dice, e acute. No me que muchos programas de posgrado competitivos rechazan autom, a acute, típicamente a los solicitantes con violaciones de integridad, y que incluso los trabajos que requieren verificasi, o acute, N de antecedentes poder, y acute, han ver estas marcas en sus registros, de ver, y acute, a sentirme feliz por esto, como que se hizo justicia o que el karma finalmente los alcanza, o acute, pero en cambio, solo siento un pesado agotamiento instal, acute, endose en mis huesos. Me pregunta si tengo alguna pregunta sobre el proceso disciplinario, o si quiero involucrarme en sus audiencias. Le digo que no, que solo quiero seguir adelante y concentrarme en mi propio futuro ACAD, e acute. Mico. Ella parece entender y me dice que el departamento se encargar, a acute, de todo desde AC, y acute, y que me comunique si algo cambia o si experimento algo o acute, N problema. Salgo de su oficina Cinti, e acute. No me extra, nel de. Hoy desconectado. Como si acabara de presenciar algo significativo, pero estoy demasiado cansado para procesar completamente lo que significa. Esa noche me o acute. No con Robles de nuevo porque me enví. O acute. Un correo pidi. E acute. No me que regresara para discutir los PR. O acute. Simos pasos. Cuando llego a su oficina, tiene todo un plan trazado en su pizar, o acute, N blanco. Empieza a explicarse. O acute. Movamos a abordar mis solicitudes de posgrado. Y est, a acute. Usando palabras como narrativa convincente y arco de personaje, como si mi vida fuera una especie de historia que estamos creando para los commit. E acute. S de admisi. O acute. N. Me dice que la recomendasi, o acute, N de Harvard combinada con mi es, o acute, lido historial ACAD, e acute, mico a excepsi, o acute, N de eso, crea esta narrativa realmente poderosa sobre resiliencia e integridad. Sobre alguien que enfrente, o acute, una elexi, o acute, N imposible y eligi, o acute, hacer lo correcto, incluso cuando le cost, o acute. Algo significativo. Estoy escuch, acute, endole hablar, y estoy empezando a ver se, acute, mo esto podré, y acute, a funcionar, se, o acute, mo el 6 podré, y acute, a no ser el desastre que pens, e acute, que era. Robles sugiere que aplique a M o acute, L-tiples programas de primer nivel porque este tipo de respaldo de un profesor tiene un peso serio en las decisiones de admisi, o acute, N, M, a acute, es peso del que la mayor, y acute. A de los estudiantes se dan cuenta. Abre una lista de programas en su computadora y comienza a revisarlos conmigo, explicando por qué. E acute, cada uno poder, y acute, hacer una buena opsi. O acute, N basada en mis intereses ACAD. E acute, micos. Y la historia que estamos contando sobre Ki. E acute. N soy como estudiante y futuro profesional. Est, a acute, hablando de Harvard, Stanford, Yale, y un mont. A acute. N de otras escuelas que siempre pens. A acute. Que estaban completamente fuera de mi alcance, y las est, a acute, diciendo como si fueran opciones realistas ahora. Le pregunto si realmente cree que tengo una oportunidad en estos lugares con un 6 en mi historial. Ella me mira con una expresi, o acute, N que es mitad divertida y mitad exasperada. Me dice que sigo pensando en esto de forma incorrecta, que estoy viendo el 6 como una debilidad cuando en realidad es parte de lo que hace que mi solicitud sea convincente, porque demuestra que estuve dispuesto a reprobar antes que comprometer mis valores. Pasamos la siguiente hora trazando una estrategia de aplicasi, o acute, N. Y para cuando salgo de su oficina, estoy sintiendo algo que no y acute, ha sentido desde antes de que comenzara toda esta pesadilla. Esperanza real sobre mi futuro ACAD. E acute. Mico, pasan 2 semanas. Estoy en clase cuando el profe se me acerca de SPU. E acute. Es de que termina la C, a acute, Tedra y la mayor, y acute. A de los otros estudiantes ya han salido del sal.
O acute, N. Me pregunta si puede hablar conmigo un minuto, y yo asiento, aunque mi coraz, o acute. N de repente se acelera porque no estoy seguro de e acute. Se trata esto, y acute. Él empieza a disculparse, usando la palabra perd o acute, N varias veces, explicando que inicialmente creí, o acute, la falsa narrativa de mi sex compa, N tilde, ero sobre que yo era div, y acute. Silly controlador. Me dice que ha estado ense, N tilde. Ando durante 20 a, N tilde. Os, y pens, o acute, que pod, y acute. A leer a los estudiantes con bastante precisi, o acute, N, que se enorgullec, y acute. Ha de entender las din, a acute. Micas de grupo e identificar a los estudiantes problem, acute. Ticos, pero dice que ellos lo enga, nel tilde. Aaron por completo con sus mentiras coordinadas, que lo manipularon perfectamente pareciendo preocupados y razonables mientras constru, y acute. And system, a acute, ticamente un caso en mi contra. Se ve genuinamente molesto por esto, como si le molestara que lo hayan manipulado tan a acute, silmente, y me dice que lamenta haber dudado de a acute, cuando a acute, explicarle por primera vez lo que estaba sucediendo. Realmente no es, acute, que, acute, decir, y acute, que solo le digo que es, acute, bien que engan tilde. Aaron a mucha gente, no solo a, acute, él asiente, pero todav, y acute, se ve molesto por todo el asunto. Menciona que ha estado pensando mucho sobre o acute, maneja los proyectos grupales y las quejas de los estudiantes, y que planea cambiar algunas de sus y acute, ticas debido a lo que o acute, con nosotros. Hablamos unos minutos a acute, sobre cosas aleatorias de la clase. Y luego me dice de nuevo que dijo cada palabra en esa carta de recomendasi, o acute. N de Harvard en serio, que verme manejar esa situación, o acute. N con evidencia y compostura fue genuinamente una de las cosas a acute. Es impresionante que ha visto hacer a un estudiante. Le doy las gracias y me voy, y me doy cuenta de que los adultos también, acute, N pueden equivocarse y sentirse mal por ello, lo que de alguna manera me hace sentir menos enojado por toda la situación, o acute, N, a acute. Es tarde esa semana. Empiezo a trabajar en mi declarasi, o acute. N personal para el posgrado, Robles sugiri, o acute, que abordara la situación, o acute. N del proyecto grupal directamente en lugar de tratar de ocultarla o fingir que no sucede, o acute. Estoy sentado frente a mi laptop mirando un documento en blanco, tratando de averiguar o acute, o escribir sobre la peor experiencia de mi carrera universitaria de una manera que suene profesional y reflexiva, en lugar de resentido y enojado. Robles pasa por mi cuarto esa noche para ver mi progreso. Le muestro los 3 a acute, rafos que he logrado escribir, que son bastante toscos y probablemente demasiado emocionales. Lee lo que tengo. Y luego se sienta a mi lado. Empieza a hacerme preguntas sobre lo que aprende, y acute, de la experiencia, y o acute, mocambi, o acute, mi comprensi, o acute, N de la integridad y acute, tica profesional. Pasamos 2 horas trabajando juntos en la declarasi, o acute, N. Y ella me ayuda a enmarcar toda la situación, o acute, N como un momento decisivo que puso a prueba mis valores y me obliga, o acute, a elegir entre la conveniencia y la integridad. Es realmente buena tomando mis divagaciones enojadas y emocionales y convirti, acute, éndolas en algo que suena reflexivo y maduro. Para el final de la noche, tengo un borrador que realmente cuenta la historia de una manera que me hace sonar como alguien que aprendí, o acute. Algo importante, en lugar de solo alguien que fue traicionado por malos amigos. Estoy en la biblioteca durante la semana de acute, menes parciales, enterrado en libros de texto y tratando de estudiar para 3 acute, menes diferentes, cuando veo a mis ex amigos caminando hacia mi mesa. Todo mi cuerpo se tensa porque no he hablado con ninguno de ellos desde la presentasi, o acute, N. Y realmente no estoy interesado en tener una conversasi, o acute, N ahora. Se detienen en mi mesa, y una de ellas empieza a hablar diciendo que quieren disculparse y explicarse, que han querido contactarme durante semanas pero no y acute, anse, o acute, mo. Cierro mi libro de texto y los miro. Puedo ver que todos acute, N nerviosos o acute, modos, cambiando su peso de un pie a otro y sin hacer contacto visual. Les digo clara y directamente que no tengo nada que decirles, y que preferir, y acute, a que simplemente me dejaran en paz. Una de ellas inmediatamente empieza a llorar. Acute, diciendo que no pensaron que llegar. Y acute, a tan lejos, que no se dieron cuenta de lo graves que ser. Y acute, a las consecuencias, y los otros 2 asienten como si esto de alguna manera justificara lo que hicieron. Me levanto y empiezo a guardar mis cosas, porque no voy a hacer esto. No me voy a sentar aquí, y acute, a hacerlo sentir mejor sobre sus elecciones o a escuchar excusas sobre o acute, monoten, y acute, an la intensi, o acute, N de que las cosas se pusieran tan mal. La que a acute, llorando intenta agarrar mi brazo y me aparto, dice, acute. No les de nuevo que no quiero o, acute. Ro.
y que necesitan dejarme en paz. Me alejo de la mesa y me dirijo a un piso diferente de la biblioteca. Puedo, Yakute, erra una de ellas Yam, Akute, no me. Pero sigo caminando porque no me interesan sus disculpas ni sus arrepentimientos. Tomaron sus decisiones, y ahora Akute. N lidiando con los resultados, y ese no es mi problema que resolver ni mi carga que llevar. Unos de, Yakute. As despu, Yakute. S, recibo un correo de la asistente de C, Akute. Tedra que ayud, o Akute. A dirigir nuestra clase, preguntando si puede reunirse conmigo para hablar de algo. Siento curiosidad, As, Yakute. Que acepto. Y nos encontramos en una cafeter, Yakute. Acerca del campus la tarde siguiente. Me dice que presenci, o Akute. Todo el incidente de la presentasi, o Akute. N. Y que quer, Yakute. A contactarme en privado para decirme que pensaba que lo que hice fue incre. Yakute, doblemente valiente. Explica que ha visto traiciones en proyectos grupales antes durante sus en tilde. Os como asistente, estudiantes abandonados o que les roban su trabajo, pero nunca ha visto a alguien manejarlo con el tipo de compostura y evidencia que yo traje a la situación. O Akute, N. Dice que la mayor, Yakute. A de los estudiantes simplemente aceptan la mala calificasi, o Akute. N y siguen adelante porque no saben C. O Akute. Mo defenderse o tienen miedo de empeorar las cosas. Escucharla decir esto significa M. A Akute. Ese de lo que esperaba. Porque confirma que no estaba loco por C. O Akute. Mo respond. Yakute. Que exponer todo P. O Akute. Públicamente con evidencia no fue una reacci. O Akute. N exagerada. Sino la forma correcta de manejar una situación. O Akute. N. Imposible. Hablamos durante aproximadamente una hora sobre toda la experiencia. Y comparte algunas historias sobre otros estudiantes que ha visto que se aprovechan de ellos en proyectos grupales, y me hace darme cuenta de que este tipo de cosas suceden a Akute, S a menudo de lo que la gente habla. Me dice que va a usar mi situación, o Akute, N como ejemplo cuando D, Akute, sus propias clases alg, o Akute, ND, y Akute. A, como un estudio de caso sobre defenderse y documentar todo cuando te tratan injustamente. Cuando salgo de la cafeter, y Akute. A, me siento mejor de lo que me he sentido en semanas. Como si quiz, a Akute. Toda esta pesadilla realmente significara algo y pudiera ayudar a otros estudiantes a evitar la misma situación, o Akute. N. Al D. Yakute. A siguiente. Robles Memb. Yakute. A un correo pidi. Yakute. No me que pase por su oficina cuando tenga tiempo. Cuando llego, tiene a alguien sentado en la silla frente a su escritorio. Un chavo como de veintitantos a N tilde. Os. Con gafas. Y una mochila cubierta de pines de la universidad. Robles lo presenta como un estudiante de posgrado en el departamento que es AQT, terminando su doctorado, y menciona que EAQT, ELPAS, OAQT, por algo similar durante sus N tilde, os de licenciatura, y pens, OAQT, que deber y AQT, vamos a hablar. El chavo extiende su mano y me dice su nombre. Nos damos la mano mientras Robles se disculpa para ir por CAF. EAQT, DEI, AQT, déndonos solos en su oficina. EAQT. Él le comienza a explicar su situación. OAQT. N sin que yo siquiera pregunte, como si supiera exactamente por qué. EAQT. Robles organiz. OAQT. Esto. Describe C. OAQT. Mosus compa. N tilde. Eros de proyecto de OAQT. L timo A. N tilde. O intentaron culparlo de un plagio que ellos cometieron y C. OAQT. Motermin OAQT. Con una calificación. OAQT. N reprobatoria a pesar de ser completamente inocente. Estoy escuchando y asintiendo porque su historia suena demasiado familiar. El mismo pattern. OAQT. N de Tracy. OAQT. N y acusaciones falsas. Le pregunto C. OAQT. Mologre. OAQT. Entrar al posgrado con ese tipo de marca en su historial. Se recarga en la silla y explica que a los commit, EAQT. S de admisi. OAQT. N les importa M. AQT. S la historia completa que solo las calificaciones que realmente quieren ver C. OAQT. Mo maneja situaciones DIF, Yakute, Siles, y su ensayo de solicitud sobre mantener la integridad durante el incidente de plagio, Termin, o Akute, siendo lo que lo metí, o Akute. En el programa de su primera OPSI, o Akute, N, hablamos durante casi una hora sobre C, o Akute, Mo enmarcar experiencias DIF, Yakute, Siles en las solicitudes, Akute. Él sigue enfatizando que lo que me pasa, o Akute, no es una debilidad, sino que en realidad muestra un car. A Akute. Seter que la mayor, Akute. A de los solicitantes no pueden demostrar. Para cuando Robles regresa con su CAF, EAQT. Me siento mucho menos asustado sobre mi futuro ACAD. EAQT. Miko. Me da su correo antes de irse y me dice que lo contacte si necesito consejos durante el proceso de solicitud. Despu. EAQT. Que se va. Robles me pregunta C. O AQT. Mo me siento sobre todo ahora. Le digo honestamente que escuchar su perspectiva ayuda, o AQT, mucho. Que estaba empezando a pensar que el 6 significaba que AB,
y acute. Ha destruido cualquier oportunidad en buenos programas de posgrado, pero ahora estoy viendo que podré, y acute, a hacer mi solicitud M. Acute. S fuerte. De una forma rara. 2D. Acute. Haz despu. Acute. S. Estoy sentado en la biblioteca trabajando en un ensayo cuando mi tel. Acute. Fono vibra con una notificación. Acute. N de correo. Casi lo ignoro porque recibo mucho spam de la universidad, pero algo me hace revisarlo de todos modos. El asunto dice: consulta de admisiones de posgrado. Es de la Oficina de Admisiones Real de Harvard, no de ALC, o acute. N sistema automatizado. Y mi coraz. O acute. N comienza a acelerarse incluso antes de abrirlo. El correo es corto y profesional. Reconociendo que AB. Y acute. Ha enviado una consulta temprana sobre su programa y mencionando que esperan revisar mi solicitud completa cuando la EMB. Y acute. Y en los PR. O acute. Simos meses. Pero la parte que me hace leerlo 3 veces es el. O acute. El timo P. A acute. Rafo. Donde mencionan que ya est. A acute. N al tanto de la fuerte carta de recomendación. O acute. N de mi profesor, y que, est, acute, N interesados en aprender M, a acute, S sobre mi formasi, o acute, N acad, e acute, mica e intereses de investigasi, o acute, N, le tomo una captura de pantalla al correo y se la envié y acute. O a Robles de inmediato. Ella responde en minutos DC. E acute. Éndome que vaya a su oficina ahora mismo. Cuando llego all, y acute, est, acute, PR, acute, ticamente brincando en su silla de la emosi, o acute. N. Explica que Harvard no suele acusar recibo de consultas tempranas de esta manera, que el hecho de que mencionaran la carta de recomendasi, o acute, N, significa que est, acute, N, genuinamente interesados, y que esta no es solo una carta modelo que leen B, y acute, Ana cualquiera que pregunte sobre su programa. Pasamos el resto de la tarde trazando mi estrategia de solicitud, y Robles sigue diciendo que este correo lo cambia todo, que el hecho de que Harvard se haya comunicado proactivamente significa que tengo una oportunidad real de ser aceptado a pesar del 6. Durante la siguiente semana, 3 compa, N tilde. Eros de clase diferente se me acercan por separado, lo cual se siente extra, N tilde. O, porque nunca hemos hablado mucho antes. Cada conversasi, o acute, N sigue B, acute, básicamente el mismo patr, o acute. N. La primera me intercepta de SPU, e acute, S de nuestra clase del martes. Esperando junto a mi escritorio mientras todos los dem. A acute. S salen. Comienza diciendo que ha estado pensando en lo que pasa. O acute. Con mi proyecto grupal, explica que ha estado en situaciones similares con tareas en equipo, donde termina haciendo todo el trabajo mientras otros se cuelgan de su esfuerzo. Pero nunca tuvo el valor de exponerlo como yo lo hice, y ver lo que pasa, o acute. Le hizo darse cuenta de que necesita empezar a defenderse. El segundo compa, N tilde. Ero me encuentra en la biblioteca el jueves. Sent. A acute. N12 en mi mesa sin preguntar. E inmediatamente se lanza a su propia historia sobre un proyecto grupal el semestre pasado, donde sus compa, N tilde. Eros literalmente robaron su investigasi, o acute. N la presentaron como propia, dice que simplemente acept, o acute, la mala calificasi, o acute, N y sigui, o acute, adelante porque no cree, y acute, a que nadie le fuera a creer pero verse, o acute, momanek, o acute, mi situasi, o acute. N con evidencia real le hizo desear haber luchado en lugar de aceptar el maltrato. El tercero se me acerca en la cafeter, y acute. A del campus el S, acute, vado por la ma, N tilde, Ana, y es M, acute, S directo que los dem, acute, S. Me dice que ha dejado que la gente se aproveche de su naturaleza colaborativa durante a N tilde, os, siempre siendo el que hace trabajo extra para compensar a los compa N tilde, eros flojos. Menciona que ver lo que me paso acute, verse, o acute, moeleg, y acute, reprobar antes que dejar que se salieran con la suya con su traisi, o acute, N, en realidad lo inspir, o acute, a cambiar C, o acute. Mo aborda las tareas en equipo. Y comens. O acute. A documentar todo y a establecer L, y acute. Mites claros con los miembros del grupo. El profesor me envió. Y acute. A un correo el lunes siguiente. Preguntando si estar. Y acute. Ha dispuesto a reunirme durante sus horas de oficina para discutir mis planes de posgrado. Respondo inmediatamente diciendo que S y acute. Porque quiero escuchar Q y acute. Piensa sobre mis posibilidades. Cuando llego a su oficina el mi, e acute, R coles por la tarde. Tiene papeles esparcidos por su escritorio. Y reconozco varios sitios web de programas de posgrado abiertos en la pantalla de su computadora. Me hace un gesto para que me siente e inmediatamente comienza a hablar sobre diferentes programas que cree que ser, y acute. Han excelentes opciones basadas en mis intereses ACAD, y acute, micos. C, tilde. Alando la pantalla de su computadora y explicando por qué. Acute. Cada uno poder. Acute. A funcionar bien para M, y acute. Tiene una lista completa preparada, quiz, acute, S8 o 9 programas, incluyendo Harvard, Stanford y Yale, con notas sobre miembros del profesorado en cada escuela cuya investigasi, o acute, N se alinea con lo que quiero estudiar.
Luego me dice algo que me toma completamente por sorpresa. Dice que quiere escribir cartas de recomendación, o acute, en adicionales para cualquier programa al que acute, aplicando, no solo Harvard, porque se siente responsable por haber dudado inicialmente de y acute, y quiere ayudar a reparar cualquier nilde, o que su mal juicio pudiera haber causado a mi confianza. Intento decirle que no es necesario, que la carta de Harvard ya es acute, es de lo que poder, y acute, a haber esperado, pero, acute. Él insiste, explicando que sus cartas tender, acute, peso porque fue testigo de toda la situación, o acute, de primera mano y puede hablar directamente de mi acute, CTR e integridad. Pasamos casi 2 horas revisando cada programa de su lista, discutiendo requisitos de solicitud y fechas y acute, mite, y se ofrece a revisar mis declaraciones personales antes de que las envíe, y acute, lo cual se siente como mucho acute, ese apoyo del que acute, ese esper, acute, recibir. Paso las siguientes 3 semanas trabajando en las solicitudes acute, éticamente sin parar, elaborando declaraciones personales para Harvard, Stanford, Yale y otros 3 programas competitivos que el profesor recomienda, o acute, cada declaración, o acute, aborda la situación, o acute, del proyecto grupal directamente, porque Robles me convence, o acute, de que tratar de ocultarlo ser, y acute, a peor que asumirlo honestamente. Trabajo duro para enmarcarlo como una experiencia de aprendizaje sobre mantener la integridad bajo presi, o acute, en lugar de solo quejarme de malos compa. Tilde. Eros de equipo. Robles revisa cada solicitud antes de que la envíe, y acute, reuní, y acute. Endose conmigo varias veces por semana para repasar mis ensayos, y acute, nea por y acute, nea, ayud, acute, endome a encontrar el equilibrio adecuado entre reconocer lo que sucede, o acute, y demostrarse, o acute, mo fortaleci, o acute, mi compromiso con la acute, tica profesional, acute, tica, es brutal con sus correcciones, tachando acute, rafos enteros que suenan demasiado resentidos o a la defensiva, acute, endome a centrarme en lo que aprend, y acute, en lugar de en lo que me hicieron. Para cuando terminamos, mis declaraciones personales se sienten acute, enticas y fuertes, en lugar de quejumbrosas o evasivas, y acute. O las 6 solicitudes en el transcurso de un fin de semana en noviembre, verificando 3 veces cada documento y requisito. Cuando finalmente presiono enviar en la acute, tima, siento esta extra, tilde, a mezcla de alivio y terror, como si hubiera hecho todo lo que posiblemente y acute. Pero ahora acute. Completamente fuera de mis manos. Mis padres llaman ese domingo por la noche de acute. Es de que les mando un mensaje diciendo que envíe, acute, todas mis solicitudes. Mi pap, acute, contesta en altavoz para que mi mam, acute, también, acute, pueda, y acute. Me dice de inmediato que nunca ha estado acute, ese orgulloso de y acute. Que cuando el y acute. Reprobar antes que comprometer mi integridad. Se le corta un poco la voz, como si estuviera a punto de llorar, lo cual es extra, tilde. O porque mi pap, acute, nunca llora. Mi mam, acute, interviene de inmediato, preocupada por o acute. Mo el 6 afectar, acute. Mi futuro, preguntando si estoy seguro de que los programas de posgrado entender. Acute, lo que o acute. Puedo escuchar la ansiedad en su voz incluso a Trav, acute. Es del tel, acute. Fono, le explico sobre la carta de recomendación, o acute, de Harvard dice, o acute, mo el profesor acute, escribiendo cartas adicionales para todas mis solicitudes, y les cuento sobre el correo de la oficina de admisiones de Harvard. Mi mam, acute. Se queda callada por un segundo antes de empezar a llorar de verdad. Me dice entre acute. Grimas que me educ, o acute. Bien, que incluso cuando hacer lo correcto me cost, o acute. Algo significativo. Aunas, y acute. Y acute. La integridad, y acute. Tan orgullosa que ni siquiera sabe acute. Decir, hablamos durante casi 1 hora sobre los diferentes programas a los que aplic, acute. IQ, acute. Les poder, y acute. Han ser mis posibilidades. Para cuando colgamos me siento mucho acute. Ese seguro de mis decisiones, sabiendo que mis padres me apoyan completamente, sin importar lo que pase con las solicitudes. Los chismes en la uni me llegan a pedazos durante las siguientes semanas. Conversaciones susurradas que escucho en el pasillo y mensajes de compa. Eros que apenas conozco, todo sobre las audiencias disciplinarias de mis ex amigos. Escucho a Trav, acute, SDM, o acute. Letiples fuentes que los 3 recibieron sanciones formales en sus registros ACAD. Acute. Micos. Marcas permanentes que aparecer. Acute. N en cualquier K. Acute. RDEX que soliciten. Y acute. N obligados a completar una capacitasi.
OAQT, ND, AAQT. Tica obligatoria antes de poder graduarse. Un chisme particularmente detallado proviene de un estudiante que trabaja en la oficina de servicios escolares, quien menciona que una de mis ex amigas intent, o acute, cambiarse a otra universidad para escapar de las consecuencias, pero la violasi, o acute, N de integridad acad, acute, Mika la sigui, o acute, en su K, acute, RDEX, haciendo B, acute, psicamente imposible que la aceptaran en cualquier lugar decente. Otro compa, N tilde. Ero me dice que escuch, o acute, que todos est, acute. N recursando la materia al PR, o acute. Simo semestre con diferentes profesores, y tienen que hacer proyectos individuales en lugar de trabajo en equipo, lo que significa que no pueden depender de nadie M, a acute. S para que lo saque adelante. Probablemente deber, y acute. A sentirme feliz por esto, como que se hizo justicia exactamente como deber, y acute. Pero sobre todo, solo me siento cansado y un poco triste de que 3A, tilde, os de amistad terminaran de esta manera, con ellos enfrentando graves consecuencias y yo avanzando sin ellos en mi vida. Llega diciembre, y mi bandeja de entrada comienza a llenarse de mensajes de programas de posgrado. Mi coraz, o acute, N salta cada vez que veo una nueva notificación, o acute, N hasta que puedo leer el asunto. La primera solicitud de entrevista viene de Stanford, preguntando si estoy disponible para una videollamada con su commit, acute, de admisiones a principios de enero. Se lo reemb y acute. O inmediatamente a Robles preguntando acute. Significa esto. Ella responde en minutos explicando que las solicitudes de entrevista son tilde, ales muy buenas, que los programas no pierden el tiempo entrevistando a candidatos que no est, acute, N considerando seriamente, y que necesito empezar a prepararme de inmediato. 2D, Yakute. As de SPU, Yakute. S Harvard MB, Yakute. A su propia solicitud de entrevista, seguida por otro programa al D, Yakute. A siguiente, de repente, estoy haciendo malabares con 3 horarios de entrevistas diferentes y sin ti, acute. Néndome completamente abrumado. Robles organiza sesiones de simulacro de entrevista conmigo, reuni, acute. Endonos en su oficina 2 veces por semana para practicar respuestas a preguntas comunes. Es dura conmigo, interrumpi, acute. No me cuando mis respuestas suenan demasiado ensayadas o poco seguras. Enfatiza una y otra vez que los commit, acute. S de admisiones definitivamente preguntar, acute. N sobre la situación, o acute. N del proyecto grupal directamente. Y necesito discutirlo sin sonar resentido, o como si estuviera poniendo excusas por el 6. Enfoc. Acute. No me encambio en lo que aprend. Y acute. Sobre defender los principios. Incluso cuando es personalmente costoso. Mi entrevista de Harvard se programa para un viernes por la ma, N tilde. Ana a mediados de enero. Me despierto demasiado temprano SD, y acute, pasando una hora a regl, acute. Nome y probando la C, acute. Mara y el micre. AAQT. Fono de mi laptop para asegurarme de que todo funcione perfectamente. La videollamada comienza exactamente a tiempo con 3 miembros de la facultad apareciendo en mi pantalla, 2 hombres y una mujer, todos con aspecto profesional y ligeramente intimidante en sus oficinas universitarias. Comienzan con preguntas B. AAQT. Sicas sobre mis intereses ACAD. AAQT. Micos y objetivos profesionales, preguntando por qué. AAQT. Quiero cursar estudios de posgrado en su programa SPEC. AAQT. FICO. Logro responder con bastante fluidez porque Robles y yo practicamos estas preguntas exactas varias veces. Luego, unos 20 minutos después. Acute. S. Uno de los profesores saca a colasi. O acute. N la situación. O acute. N del proyecto grupal directamente, mencionando que notaron la calificación. O acute. N de 6 en mi historial y pidi. O acute. Enome que les explique Q. O acute. Sucedi. O acute. Respiro hondo y les cuento toda la historia objetivamente, explicándose. O acute. Momis compa. Tilde. Eros intentaron sabotearme system. Acute. Ticamente mientras constru. Y acute. An una narrativa falsa con el profesor. Y C. O acute. Moeleg. Y acute. Exponer su enga. Nilde. O con evidencia, aunque sab. Y acute. A que me costar. Y acute. A la calificación. O acute. N. Enfatizo lo que aprend. Y acute. Sobre mantener la integridad bajo presi. O acute. N. Y defender lo que es correcto incluso cuando es M. Acute. SF. Acute. SIL, simplemente seguir la corriente. Explico C. O acute. Mola experiencia molde. O acute. Mi comprensi. O acute. N de la PR. Acute. Tica profesional. E acute. Tica de maneras que una calificación. O acute. N perfecta nunca podr. Y acute. A haberlo hecho. Los 3 miembros de la facultad intercambian miradas durante mi explicación. O acute. N. Y sus preguntas de seguimiento se centran en C. O acute. Momanej. E acute. El est. EAQT, SICO, AQT, AR y AQT. A diferente si me enfrentara a una situación, AQT, N similar, lo que sugiere que lo est, AQT.
N viendo como una fortaleza en lugar de una C. Nilde. Al de alerta, como me preocupaba. Las cartas de Aceptasi, o Acute. N comienzan a llegar a finales de enero, apareciendo en mi bandeja de entrada en D. Y Acute. As laborables aleatorios cuando menos lo espero. La primera proviene de uno de los programas M. Acute. SP que N tilde. Os a los que aplic, Acute. Ofreciendo cobertura total de la matre. Y Acute. Cula M. Acute. Es un apoyo modesto. Literalmente tengo que leerla 4 veces antes de creer que es real y no algue o Acute. N tipo de error. 3D, y Acute, as despu, y Acute, S. Llega otra Aceptasi, o Acute, N de un programa diferente, esta vez con un paquete de financiamiento a, o Acute, N mejor. Estoy sentado en la biblioteca cuando la abro, tratando de no hacer ruido mientras estoy internamente volví. Acute. No me loco por el hecho de que entre, Acute. A pesar del 6, le reenvé, y Acute. O ambas cartas a Robles de inmediato. Ella responde Dizzy. Acute. No me que vaya a su oficina ahora mismo, cuando llego Ol. Y Acute. Est. Acute. Sonriendo M. Acute. Es grande de lo que jam. Acute. Es la hub. Y Acute. Ha visto sonre. Y Acute. R. Abre ambas cartas de Aceptasi, o Acute, N en su computadora y comienza a desglosar lo que significa cada paquete de financiamiento, explicando que la matr, y Acute, cula completa M. Acute. Es el apoyo es exactamente lo que deber. Y Acute. A estar buscando. Y estas ofertas demuestran que mi integridad y capacidad importan mucho M. Acute. Es que una mala calificasi. O Acute. N cuando est. Acute. Es tratando con personas que pueden ver el contexto completo de lo que sucedí. O Acute. Pasamos la tarde celebrando en su oficina, y Robles sigue record a Acute. No me que este resultado valida todo por lo que pasa, Acute, demostrando que hacer lo correcto eventualmente lleva a los resultados correctos, incluso cuando te cuesta algo significativo a corto plazo. Pasan 3 semanas en esta extra, N tilde, a neblina de ex, a Acute, menes finales y empacar mi cuarto para el verano. Estoy sentado en mi escritorio un martes por la tarde cuando mi notificasi, o Acute. N de correo suena con un mensaje de admisiones de posgrado de Harvard. Mis manos tiemblan un poco mientras hago clic para abrirlo porque he estado revisando mi bandeja de entrada obsesivamente durante semanas, y el asunto solo dice, Tesisi, o Acute, N de admisi, o Acute, N. Lo que podré, y Acute, a significar literalmente cualquier cosa. Abro el correo y empiezo a leer. Tengo que volver al principio y leerlo de nuevo porque mi cerebro no es, Acute, procesando las palabras correctamente. Luego lo leo una tercera vez y una cuarta vez antes de que realmente asimile que esto es real. La carta comienza con felicidades en negritas y explica que he sido aceptado en el programa de posgrado de Harvard con cobertura total de la matr, y Acute. Cula M. A Acute. Es un apoyo que es honestamente M. A Acute. Es generoso de lo que esperaba, suficiente para vivir realmente sin tener un segundo trabajo. Pero la parte que me hace dejar de respirar por un segundo es el P. A Acute. Rafo en medio donde mencionan spec. A Acute. Ficamente la carta de recomendasi, A Acute. N del profesor. Y C. A Acute. Momi demostrado compromiso con la PR, A Acute, que tica, E Acute. Tica bajo presi, o Acute. N me hizo destacar entre cientos de solicitantes calificados que probablemente todos ten, y Acute, han mejores promedios que el M y Acute. O, est, A Acute, N, diciendo que la situación, o Acute, N, del proyecto grupal, lo que pens, E Acute, que ab, y Acute, ha destruido mi futuro ACAD. E Acute. Mico. En realidad se convirtí. O Acute. En la ras. O Acute. N por la que me quer. Y Acute. An. Y estoy a... Y Acute. Sentado mirando la pantalla de mi laptop. Tratando de procesar esta completa inversi. O Acute. N de todo lo que cree. Y Acute. A saber sobre C. O Acute. Cómo funcionaban las admisiones de posgrado. Le tomo captura de pantalla a la carta de Aceptasi. O Acute. N. Y se la NB. Y Acute. O a Robles, de inmediato con solo una hilera de signos de exclamasi. Ones, porque literalmente no puedo formar palabras. Ella responde en quiz. A Acute. Es 30 segundos, Dizzy. A Acute. No me que vaya a su oficina ahora mismo. Agarro mis llaves y ve, a Acute. Sicamente corro a toda velocidad por el campus hasta el edificio de asesor. Y Acute. As. Subiendo las escaleras de 2 en 2 hasta su piso. Cuando irrumpo por su puerta, ella ya est. A Acute. De pie con una sonrisa enorme en su rostro. Me hace sentar y leer la carta entera en voz alta, palabra por palabra. Cuando llego a la parte sobre la EPR, A Acute, chica, E Acute, tica bajo presi, O Acute, N. Su sonrisa se hace a, O Acute, NM, A Acute, S grande, y dice, esto es exactamente a lo que me refiero, y Acute, a con que la integridad importa M, A Acute. Es que las calificaciones perfectas cuando tratas con personas que entienden el contexto. Estoy caminando por el campus hacia la biblioteca 2D, y Acute, As despu, y Acute, S, Todav, y Acute,
a medio flotando por la aceptasi, o acute, N de Harvard, cuando veo a una de mis examigas saliendo de la cafeter, y acute, a con una bebida en la mano. Ella me ve al mismo tiempo, y su rostro hace esta cosa complicada donde parece sorprendida y culpable y algo a acute. Es que no puedo identificar del todo. Antes de que pueda decidir si seguir caminando, ella ya se dirige hacia M, y acute, con una sonrisa T, y acute. Mida, se detiene a unos metros de distancia y me dice, escuch, acute, lo de Harvard. Aparentemente la noticia corre R a acute. Pido en nuestro departamento. Quiero felicitarte, eso es realmente incre y acute. Ble, le doy las gracias y mantengo mi voz educada, pero completamente neutral, sin darle nada a M, a acute. Es, all, a acute. De la Cortes, y acute. A B, a acute. Sica, puedo verla cambiar su peso de un pie a otro como si estuviera nerviosa o inc, o acute, moda. Abre la boca como si quisiera decir algo M, a acute, S, quiz, a acute, es disculparse o explicar o justificar lo que pasa, o acute, y observo su rostro debatir internamente si debe hablar o no. No espero averiguar acute. Planea decir, porque genuinamente ya he superado la necesidad de un cierre o disculpas de personas que pasaron semanas tratando system. A acute, ticamente de destruir mi posisi, o acute, en acad, acute, mica, as, y acute, que solo le digo, necesito ir a la biblioteca, y empiezo a caminar. Ella no me sigue ni me llama, y no miro hacia atre, a acute. Es para ver si sigue, y acute, parada mirando. Honestamente, todo el encuentro me deja sintiendo nada, excepto quiz, acute. Es un poco de cansancio. El profesor me enve, y acute, a un correo la semana siguiente preguntando si estar, y acute, ha dispuesto a ir a una junta de facultad para presentar mi experiencia con la situación, o acute, N, del proyecto grupal. Explica que el departamento quiere usarlo como un estudio de casos sobre C, o acute, Mosuspol, y acute. Ticas actuales pueden fallarles a los estudiantes que reportan problemas. Respondo diciendo que S, y acute. De inmediato, porque si compartir lo que me pasa, o acute, puede ayudar a prevenir que otros estudiantes enfrenten situaciones similares, entonces quiero hacerlo, aunque la idea de pararme frente a un sal, o acute, N lleno de profesores y revivir la peor experiencia de mi carrera universitaria, me revuelve el o acute, mago. La junta de facultad ocurre un jueves por la tarde en una de las salas de conferencias del edificio ACAD, acute. Mico principal, cuando entro, hay quiz, acute, 15 profesores sentados alrededor de una larga mesa con blocs de notas y laptops. El profesor me presenta y da un breve resumen de lo que sucede. O acute. Manteni, acute. No lo objetivo y profesional. Y luego me cede la palabra para compartir mi perspectiva. Hablo durante unos 20 minutos, explicándose, o acute. Mo intent, o acute. Reportar los problemas temprano, pero fui desestimado. C, o acute. Mo el sistema de calificasi. O acute. N de din. A acute. Micas grupales en realidad protegi. O acute. A los estudiantes que me estaban saboteando, en lugar del que intentaba hacer el trabajo. Y C, o acute. Mo solo me tomaron en serio despu, acute. Ese de que tuve que exponer todo o acute. Blicamente frente a toda la clase. Los profesores hacen preguntas a lo largo de mi presentasi, o acute. N. Preguntas realmente reflexivas sobre acute, pol, y acute, ticas poder, y acute, an haber ayudado y acute, c, en tilde. Ales de advertencia de ver, y acute, an vigilar los profesores, varios de ellos acute. N tomando notas detalladas, como si genuinamente planearan cambiar cosas acute. No sé en lo que estoy diciendo, despu, acute, de que termina la reuni. O acute. N. 3 profesores diferentes se me acercan por separado para agradecerme por compartir mi experiencia y para decirme que planean revisar sus acute. Ticas de proyectos grupales para el PR, o acute, simo semestre, agregando revisiones acute, frecuentes y mejores sistemas para que los estudiantes reporten problemas confidencialmente. Al salir de esa sala de conferencias, siento que quiz, acute, toda la pesadilla realmente logre, o acute, algo acute, all, acute, de mi propia aceptasi, o acute, en Harvard, que otros estudiantes podr, acute. A no tener que pasar por lo que yo acute. Porque estuve dispuesto a levantarme y explicar acute. Sali, o acute. Mal. Robles me invita por un caf, acute, al D, y acute, a siguiente para celebrar adecuadamente la aceptasi, o acute, N de Harvard, insistiendo en pagar y eligiendo esta bonita cafeter, y acute, afuera del campus a la que nunca y acute. Ha ido. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana con nuestras bebidas, y me dice que ha sido asesora ACAD, acute, mica durante 15 en tilde, os, que ha visto literalmente a cientos de estudiantes pasar por su oficina, lidiando con todo tipo de crisis ACAD, acute, micas imaginables. Explica que los estudiantes que acute, la impresionan no son los que tienen promedios perfectos de 10 que nunca enfrentaron ning, o acute, N de SAF, y acute, o,
sino los que tuvieron que tomar decisiones genuinamente dif y acute. Siles cuando hubiera sido mucho m. Acute. S. Acute. Sil simplemente ceder o mirar para otro lado. Me est, a acute. Mirando muy directamente cuando dice esto. Asegur a acute. No sé de que entienda que est. A acute. Hablando de m, y acute. Spec. Y acute. Ficamente. Menciona que es exactamente por eso que sab, y acute, a que terminar, y acute, a en aleye, o acute, en el lugar excelente. Incluso cuando estaba sentado en su oficina entrando en p, a acute, Nico por el 6 que destru. Y acute. A mi futuro. Me pregunta cue. Acute. He aprendido de toda la experiencia. Lo pienso por un minuto, tratando de encontrar palabras para algo que todav, y acute, se siente bastante crudo. Le digo honestamente que aprend. Y acute, que a veces hacer lo correcto te cuesta algo real y significativo, que la integridad no es gratis, y no siempre es recompensada de inmediato, pero que las personas y oportunidades que valen la pena son las que valoran el car, a acute, ceter por encima de la conveniencia. Robles asiente y dice, ese es exactamente el tipo de entendimiento que te servir, a acute, viene en el posgrado y m, a acute, es sol, a acute. Harvard no solo est, a acute, recibiendo a un estudiante inteligente, sino a alguien que ya ha demostrado que defender, a acute, lo que es correcto incluso cuando duele, la recepsi, o acute. N de fin de semestre del departamento ocurre 2 semanas después. Acute. S en la sala de profesores. Con botanas, bebidas y profesores mezcle. Acute. Endose con los alumnos que se graduaban. Llego Cinti, acute. Endome extra, tilde. O sobre todo el asunto porque en realidad a, o acute. N no me grad. O acute. O, todav. Y acute. A me queda otro a. Tilde. O para terminar mi carrera. Pero Robles insistí. O acute. ¿En qué deber? Y acute. A venir ya que tantos miembros de la facultad han estado siguiendo mi situación. O acute. N. A los 5 minutos de llegar, 3 profesores diferentes se me acercan para felicitarme por Harvard. Claramente Abby. Acute. No se ha enterado tanto de la aceptasi. O acute. N como de las circunstancias que llevaron a la carta de recomendasi. O acute. N. Todos son muy c. Acute. Lidos y genuinos al respecto, diciendo cosas sobre lo impresionados que estaban con c. O acute. Momanej. Acute. Una situación. O acute. N imposible. Una de ellas menciona que ya ha comenzado a reestructurar sus propias pol. Y acute. Ticas de proyectos grupales vas. Acute. N12 en lo que aprendí. O acute. De mi presentasi. O acute. N en la facultad. La jefa de departamento me ve desde el otro lado del sal. O acute. N y se abre paso hacia M. Y acute. Jeff, a acute. N dome a un lado cerca de las ventanas donde est. A acute. Un poco M. A acute. S tranquilo. Me dice que quer. Y acute. A que supiera que planea usar mi situación. O acute. N la capacitasi. O acute. N de integridad acad. Acute. Mica del PR. O acute. Ximo A. N tilde. O para toda la facultad del departamento. Enfoc. A acute. N12 spec. Y acute. Ficamente en la importancia de investigar a fondo las quejas de los estudiantes antes de desestimarlas como conflictos de personalidad o microgesti o acute. N. Explica que mi caso rebel o acute. Algunas lagunas serias en C, o acute, mo manejan las disputas de proyectos grupales y est, a acute, agradecida de que estuve dispuesto a hablar, aunque me cost, o acute, significativamente a corto plazo. Escuchar esto de la jefa de departamento real hace que toda la dolorosa experiencia se sienta menos como una tragedia personal y m, a acute, S como algo que realmente podr, y acute, a crear un cambio positivo para futuros estudiantes. Estoy parado cerca de la mesa de comida sirvi, acute, no me m acute, S. Cuando me doy cuenta de que mis 3 ex amigos no est, a acute, N en la recepsi, o acute, N, a pesar de que se grad, o acute, an este semestre y esta es literalmente la celebrasi, o acute, N para los que se grad, o acute, han, hecho un vistazo alrededor del sal, o acute, N para asegurarme de que no me los perd, y acute, pero definitivamente no est, a acute, N acu, y acute, y cuando lo pienso, no los he visto en ninguno de los otros eventos de fin de semestre tampoco. Alguien menciona M, a acute. Ese tarde que aparentemente se sent, a acute, han demasiado avergonzados para dar la cara de spu, a acute, ese de que todo lo que sucedi, a acute, se hizo de conocimiento p, o acute, blico, que su reputasi, o acute, n en el departamento est, a acute, b, a acute, sicamente destruida tanto entre la facultad como entre los estudiantes. Siento un breve destello de satisfacción, o acute, n sabiendo que sus acciones tienen consecuencias permanentes en esta comunidad acad, acute, mica, que no pueden simplemente graduarse y fingir que no pas o acute, nada porque todos saben lo que intentaron hacer, pero sobre todo, solo me siento aliviado de no tener que interactuar con ellos m, a acute, es, de no tener que navegar encuentros inc, o acute, modos o fingir cortes, y acute, a con personas que pasaron semanas conspirando para hundir mi posisi, o acute,
En Akkad, Eakute, Mika. Tomaron sus decisiones, y ahora Akute. N viviendo con los resultados, y ese realmente ya no es mi problema que resolver ni mi carga que llevar. Llega el verano, y lo paso trabajando en un laboratorio de investigación, o Akute. N del campus y prepar. Akute. N dome para el posgrado. Leyendo los materiales de orientación, o Akute. N de Harvard e investigando a los profesores cuyo trabajo me interesa. El 6 que se sinti, o Akute. Como un fracaso catáster, o Akute. Fico en abril comienza a sentirse M. Akute. Es como el precio que pago. Akute. Por mantener mi integridad, menos como una mancha permanente y M. Akute. S como una prueba de que el EG, y Akute. Los principios sobre la conveniencia cuando realmente importaba. Robles Memba, y Akute. A correos cada pocas semanas para verse, o Akute. Mova mi preparasi, o Akute, N. Y durante uno de nuestros intercambios de correos menciona algo que me hace detenerme. Me dice que el profesor ha comenzado a usar mi caso como ejemplo en sus clases de licenciatura cuando habla sobre comportamiento, Akute. Tico e integridad Akkad. Akute. Mika. Discutiendo spec. Yakute. Ficamente C. Uakute. Moeleg. Yakute. Reprobar antes que dejar que la traisi. Uakute. N tuviera. Akute. Cito y C. Uakute. Moesa de Sisi. Uakute. N en realidad abri. Uakute. Puertas en lugar de cerrarlas. Saber que mi experiencia se est a Akute. Utilizando para ense, N tilde. Ahora otros estudiantes sobre el valor a largo plazo de la integridad hace que toda la dolorosa situación, o Akute, N se sienta menos como una simple crisis personal y M, a Akute, S como algo que realmente poder, y Akute, a ayudar a otras personas a tomar mejores decisiones cuando enfrenten dilemas similares. Agosto llega M, a Akute, SR, a Akute. Pido de lo que esperaba. Y de repente estoy empacando todo lo que poseo en mi auto destartalado y manejando hacia Cambridge para comenzar el programa de posgrado de Harvard. La CESI, o Akute, N de Orientasi, o Akute. N ocurre en este hermoso edificio antiguo con techos altos y paneles de madera. La directora del programa se para al frente del SAL. O Akute. N. Dando la bienvenida a Quiz. Akute. Es 30 nuevos estudiantes de universidades de todo el mundo. Habla sobre lo que valora el programa y lo que buscan en los estudiantes. En un momento dado, menciona Spec. Y Akute. Físicamente que buscan personas que demuestren bases, y Akute, ticas S, o Akute, lidas y resiliencia bajo presi, o Akute, N, estudiantes que hayan demostrado que pueden tomar decisiones DIF, y Akute, siles cuando se enfrentan a situaciones complicadas. Estoy y Akute, sentado escuch, Akute, endola describir exactamente por lo que pasa, y Akute, y de repente me doy cuenta de que mi aceptasi, o Akute, N en Harvard no fue por a pesar por de la situación, o Akute, N del proyecto grupal, sino parcialmente por debido por AC, o Akute, Mola Manei, e Akute, el 6 y la traisi, Uakute, N y la elexi, Uakute, N de exponer todo P, Uakute. Blicamente no fueron obst, Akute, culos que tuve que superar para llegar a Q, Akute. En realidad, fueron parte de lo que hizo que Harvard me quisiera en primer lugar. Este reencuadre hace que toda la dolorosa experiencia se sienta con un prop, o Akute, cito en lugar de simplemente traum, a Akute, tica, como si todo lo que pasa, o Akute, me estuviera conduciendo hacia este momento, en este sal, o Akute, N, con estas personas. Las actividades de Orientasi, o Akute, N incluyen discusiones en grupos peque, N tilde, os donde compartimos nuestros antecedentes y lo que nos trajo al posgrado. Termino en un C, y Akute. R culo con otros 5 estudiantes de diferentes universidades. Cuando es mi turno de hablar, doy una breve versi, o Akute. N de la historia del proyecto grupal, explicando C, o Akute. Moeleg, y Akute. Reprobar antes que comprometer mi integridad y C, o Akute, Moesa de Sisi, o Akute. N, parad, o Akute. Gicamente, Meyev, o Akute. A mi aceptasi, o Akute. N ac. Y Akute. Otros 2 estudiantes en mi grupo inmediatamente se animan y comienzan a compartir sus propias historias sobre enfrentar situaciones, Akute. Ticas dif. Y Akute. Siles durante la licenciatura, momentos en los que tuvieron que elegir entre lo que era F, Akute, Sil, y lo que era correcto. Un chavo de Stanford habla sobre reportar una red de trampas en su programa de K y Akute, Mika, aunque eso lo hizo extremadamente impopular entre otros estudiantes. Y una mujer de Yale escribe haberse negado a aprobar datos de investigación, o Akute, N que sabe Akute, a que estaban falsificados, aunque le cost, o Akute, una oportunidad de publicasi, o Akute, N. Mientras seguimos hablando, me doy cuenta de que el hilo conductor entre mis nuevos compa, tilde, eros de Harvard no son las calificaciones perfectas o la CR, Akute, que ticas prestigiosas, sino que todos elegimos los principios sobre la conveniencia en algo Akute. N. Punto crucial. Y estoy Akute, sentado sintiendo que finalmente he encontrado a mi verdadera comunidad Akkad, y Akute, Mika. Personas que entienden por Co y Akute. La integridad importa,
incluso cuando es costosa. Mi primer mes en Harvard pasa volando en un borbot, o acute, N de seminarios, reuniones de investigación o acute, N y orientación o acute, N en el campus. Una noche recibo un correo del profe preguntándose, o acute. ¿Mo me estoy adaptando y si el posgrado es, a acute? Cumpliendo mis expectativas. Le respondo honestamente dici, acute. No de que estoy realmente prosperando. Que el programa es desafiante, pero siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Y le agradezco de nuevo por la carta de recomendación o acute. N que hizo todo esto posible. Su respuesta llega a la ma, tilde. Ana siguiente y la leo mientras tomo caf, acute. En mi diminuto departamento de estudiante de posgrado. Escribe que est, acute. Orgulloso de se, o acute. Mo manej, acute. Una situación, sedil, o acute. N imposible, que verme elegir la integridad por encima del inter, acute. Es propio le record, o acute. Porco, acute. Se convirti, o acute. En maestro en primer lugar. No solo para transmitir información, o acute. N, sino para ayudar a formar personas de car, a acute, keter, y acute. N tegro, menciona que mi caso lo ha hecho repensar se, o acute. Mo aborda la ense, N tilde, ansa y los conflictos estudiantiles que ahora es M. A acute, S cuidadoso al investigar las quejas a fondo en lugar de asumir que el estudiante que parece M, a acute, es razonable est, a acute, diciendo la verdad. Leer su correo me hace darme cuenta de que toda la experiencia nos cambie, o acute, a ambos de maneras que probablemente afectar, a acute, N a cientos de futuros estudiantes, y de alguna manera, eso hace que todo por lo que paz, acute, valga la pena, de una forma que no podré acute, haber entendido cuando estaba sentado en ese sal, acute, N, exponiendo la traisi, o acute, N frente a todos.